GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: el repudio a los asesores fiscales por parte del gobierno federal, con la participación especial del licenciado Fernando Ramiro Vega Vargas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 constituyó la firma de abogados Vega Vargas Abogados Fiscalistas. Ha participado como expositor en conferencias de la Comisión de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC. Ha expuesto temas de constitucionalidad, amparo, recursos administrativos y procedimiento administrativo de ejecución en diversas asociaciones. Autor de artículos publicados en las revistas Gaceta Fiscal Mexicana, Nuevo Consultorio Fiscal, Práctica Fiscal Laboral y Legal Empresarial y Puntos Finos. En la conducción contaremos con la participación del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa de los mejores fiscalistas de México. Con este programa cerramos el año y por lo tanto, bueno, invitamos aquí a Fernando. Fernando, bienvenido a tu programa. Siéntete, por favor, como en tu casa. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo para todos, para ti y para todos. Perfecto, Fer, igualmente eres correspondido aquí. A ver, Fer, yo no sé por qué, yo te lo comentaba ahorita un poquito antes de que empezáramos esta emisión, te lo comentaba tras bambalinas, pero yo creo que eres un poco susceptible. Yo no sé de dónde sacas que puede existir un sentimiento tan fuerte como lo sería el repudio, ¿verdad? A ver, yo te pido que nos expliques a todos nosotros a qué te estás refiriendo con este tema tan fuerte que traes el día de hoy. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, esto no es de ahorita, no es de este sexenio. Esto del repudio ya data de más de 10 años. Yo te podría decir que en la época de Felipe Calderón empezó a notarse mucho el desprecio hacia el gremio de fiscalistas, por el simple hecho de que empezó mucho el run de que los fiscalistas cobrábamos muy bien, que ganábamos de quitar recaudación, en fin, en la parte litigiosa y en la parte de asesoría, pues que las planeaciones que se cobraban muy bien y los contadores se hacían ricos a costillas del gobierno. Todo esto empezó hace más de 10 años, para ser más o menos cercanos a la época en que esto se empieza a notar, que es cuando el gobierno empieza a negociar directamente con los contribuyentes. Déjame decirte que, entre comillas, yo me enteré que tras actos de corrupción, se generaban actos de corrupción y llegaban a un arreglo con los auditores, con el área de auditoría de las dependencias fiscalistas, como el SAT, como el IMSS, como el Infonavit, de modo que eso era a nivel federal. Y a nivel local, por lo menos en lo que es la Ciudad de México, se veía lo mismo, pero en un poquito, un tono más discreto, diría yo. Ahora, después de ese tiempo, vino una caída estrepitosa de la actividad, de la función de los fiscalistas. Obviamente, voy a ser muy enfático en la parte litigiosa. El litigio empezó a escasear, empezó a bajar, porque los contribuyentes de alguna manera sufrían la presión de la autoridad, y la autoridad de alguna forma evitaba que los contribuyentes siguieran los consejos de sus asesores cuando lo sabía. Y obviamente cuando no lo sabía, pues se despachaban con la cuchara grande. Y habían sus prebendas, sus convenios extraordinarios, donde generalmente llegaban a un acuerdo económico,
¿sí? En el que pagas tanto y me das tanto y nos olvidamos del asunto. Eso que era público, pero no notorio, se hizo general. O sea, quien estaba involucrado en actos de corrupción no se iba a confesar de que hubo una quita del adeudo. ¿Por qué? Porque podía ser peor, podía ser malo. No se iba a automezclar con un delito, que es la corrupción misma, de corromper a la autoridad y pues llegar a un cohecho o algo similar. Ya para la época del saqueo a la nación, en la época de Enrique Peña Nieto, ya el trabajo se fue desplomando. Y cuando quitaron el dictamen de ser obligatorio, no te platico a nivel nacional el efecto que hubo hacia los contadores. Tengo muy buenos amigos, muy serios, muy responsables, que hacían dictámenes de estados financieros para la obligación que existía entonces. Y lo tomaban muy en serio su papel. Su papel era muy exigente, muy profesional y, sin embargo, le cerraron la puerta al dictamen obligatorio. Y hay contadores que llevan, pues desde las contabilidades y la presentación de declaraciones, que eran muy celosos de hacer las cosas conforme a derecho. Y te repito, mi respeto a los contadores que son tan profesionales. Oye, Así es pero a que... ver, en ese punto. Si algo yo he advertido, y no sé si compartes tú esa parte, esa observación. Tenemos contadores y abogados, como bien lo señalas, que se toman muy en serio su responsabilidad, su participación, pero hay otros que no lo son tanto. Tú ahorita tocabas una primera parte, estos que corrompían, ¿no?, a las autoridades, pero Sí. ¿no consideras tú que el asesor fiscal juega un papel trascendental en cualquier con cualquier empresa y con cualquier contribuyente, porque es un mare magnum de normativa que debe de aplicarse? Y digo, salvo que seas un experto en la materia, pues simplemente tú solo no lo puedes llevar, ¿no? Es de las pocas materias en las cuales sí necesitas a alguien muy especializado, ¿no? ¿Por qué la animadversión? Por estos malos ejemplos de abogados y contadores que buscaban siempre erosionar la base tributaria de manera artificiosa. ¿O por qué no nos quieren el gobierno federal y el local? Bueno, qué buena pregunta haces, Juan Manuel. Te voy a decir, no es, y es lo que pretendo en este programa, no es que ya para este sexenio esté muy descarado la animadversión al gremio de fiscalistas, sino es un seguimiento, una secuela, una consecuencia, no solo nacional, sino se ha generalizado internacionalmente, de que se ha querido acabar con la litigiosidad y se ha pretendido incrementar la capacidad de recaudación. El destinatario principal de los argumentos de las autoridades son los que hacen planeaciones fiscales agresivas y hasta las no tan agresivas, pero que tienen como consecuencia disminuir la base impositiva. Los elementos de tributación, alterarlos. Y bueno, pues derivado de eso tenemos en consecuencia que creen que todos los asesores fiscales, que te voy a decir son contadores, abogados, administradores, economistas, que de alguna manera están encomendados al cumplimiento de obligaciones fiscales, estamos cortados por la misma tijera. Y yo digo, hay un trato igual
de desprecio a los que somos desiguales. O sea, mi inspiración para proponer este tema es la afectación al gremio de fiscalistas, porque todos los fiscalistas del país hemos venido a una situación crítica, en lo patrimonial, en lo profesional, en el desempeño laboral, y no todos nos dedicamos a la planeación fiscal, a la ilusión fiscal, a hacer cosas que dañan la recaudación. No. El contador cumple una función complementaria con la autoridad para el fiel cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo? Plenamente. Perdón. En todos los rubros. En todos los rubros. Tú dime qué contador que ejerza su profesión no tiene que estudiar las leyes fiscales y su frecuente modificación a través de resoluciones misceláneas para estar al día, para cumplir. Fíjate, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos pasa, Fer, que tenemos un contribuyente que durante toda su bendita vida ha venido pagando 100, todos los benditos meses sí, paga sus 100 pesotes de impuesto? Llega un asesor fiscal y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo advierto que estás desaprovechando muchísimas disposiciones que te generan un beneficio fiscal, como pueden ser los mismos estímulos fiscales, las deducciones mismas. Oye, ¿sabes qué? Es que de la manera en que estás haciendo tu actividad, implica que muchos de estos conceptos no resulten deducibles. Vamos a hacerlos desde esta otra óptica, y vas a ver cómo a un concepto que no era deducible, un estímulo que tú no estabas aprovechando, un beneficio que tú no estabas utilizando, ya lo puedes utilizar. Incluso, vamos a presentar persona física, vamos a meter dinero a tu Afore, vamos a deducir estos intereses reales que tú no sabes que los podías deducir, vamos a poder deducir estos gastos médicos, vamos a cumplir con estos requisitos para que puedas deducir tus facturas, bla, 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 bla. Y entonces ahora dejas de pagar 100 y empiezas a pagar todos los meses 50. Y en ese momento, lo que pasa con la autoridad es, caray, ¿por qué dejaste de pagar 100 si pagaba 100 y ahora me pagas 50? Es que mi contador, mi abogado me dijeron que hiciera esto. Son unos cerdos, ¿cómo es posible? Evasores, el uso. Dices, oye, no, yo nada más le dije que aplicara la ley como la debía de aplicar, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene de malo eso? Sí, mira, estamos en dos esquemas divididos. O sea, en el ejemplo que tú expones, Juan Manuel, definitivamente lo único que se hace es aplicar bien la ley. Y cuando está aplicada la ley correctamente, se está dentro del marco jurídico del Estado de Derecho. Entonces, si nosotros somos sensatos, en esa parte los asesores, es su labor social, profesional, ejecutiva, humana, de que las cosas se hagan conforme a derecho. Y eso aunque tenga un costo para el erario federal, porque si no, esos 100 que pagaba en el ejemplo el contribuyente que tú aludías, tenía un costo adicional de los gastos que podrían ser deducibles. Y se sumaban a su costo fiscal. Cuando los ajusta, los entabla conforme a derecho, porque un estímulo fiscal, por ejemplo, al que tuviera derecho, está previsto en la ley y sería discriminatorio que no lo aproveche quien es el destinatario de ella. Entonces, de esa situación, yo diría, estamos bien, hasta ahí. El asesor fiscal actúa conforme a derecho. ¿En dónde no actúa conforme a derecho el asesor fiscal? ¿En dónde nos dividimos? ¿En dónde nos separamos los que creemos en el Estado de Derecho de los que hacen planeaciones fiscales? En que la planeación fiscal puede ser tan agresiva que puede utilizar tentáculos de simulación, de ilusión, de engaño, de traición, en donde sí
se lastima gravosamente al erario federal en relación a lo que debería de recaudar. Entonces, tengamos esa división. El que tú mencionas, que se ajusta al derecho al que nosotros pertenecemos, grupo al que queremos o pretendemos pertenecer, y está el otro grupo que con figuras jurídicas simuladas que no toleran un análisis de verdad, crean monstruos que al final de cuentas no toleran que la ley se aplique correctamente. Y, en mi opinión muy personal, ese es el gremio que desprecia el gobierno federal. ¿Cómo distinguirlos, Fer? ¿Cómo Yo distinguimos? ¿Cómo podemos nosotros, como contribuyente de a pie, que no tenemos la menor bendita idea, cómo podemos distinguir uno de otro? Digamos, del asesor fiscal bueno, del asesor fiscal malo. Porque dices, oye, yo debo de tomar una decisión. O sea, pareciera ser que el asesor fiscal resulta indispensable, ¿no? Porque tenemos, digo, creo que aprender a leer runas y el tarot es un poquito más sencillo que aprender la normativa fiscal, ¿no? Porque la verdad necesitas varias maestrías y doctorados más o menos para entenderle. Pero ¿cómo le puedes hacer tú como contribuyente de a pie que necesitas un asesor fiscal? Porque si no te vas a hundir en este océano de dispositivos del que me va a ayudar, al que me va a hundir en un océano de estiércol, y después el que se va a estar hundido ahí voy a ser yo como contribuyente. ¿Cómo lo distingo? Bueno, mira, no es fácil, ¿eh? Es una gran también duda, un cuestionamiento muy, muy actual, muy de toda la vida del mundo fiscal. No se puede sino estar a lo que te ofrece un asesor fiscal. O sea, depende mucho qué te ofrece un asesor fiscal, ¿sí? O sea, tú vas a percibir de qué lado está el asesor que se te acerca con la promesa de que no vas a pagar impuestos o vas a pagar nada casi. Uy, pues qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque empecemos por la cultura fiscal. ¿Cuántos mexicanos en el país somos cautivos? Mucho menos de la mitad de la población activa productiva. O sea, mucho menos de la mitad. O sea, más de la mitad está en la economía informal. Ah, pero esos no son pillos, esos no son delincuentes, por lo menos para este gobierno. Lo ha sido para otros gobiernos, pero no han sabido y hasta la fecha no han podido disciplinar a quienes se desempeñan en la economía informal. ¿Sí? Podría haberse creado la cuota fija por rango de ingresos, podría haberse creado una serie de situaciones para que todos contribuyéramos, pero no es así. Así es que nos vamos a impuestos indirectos, nos vamos a impuestos indirectos para que a través del consumo paguen impuestos, punto. Pero no tienen una carga inmediata los que están en la economía informal. Los que estamos inmersos en la economía formal somos los que tienen que cuidar el gobierno afanosamente de que cumpla sus obligaciones fiscales. El empleador respecto de sus trabajadores y de él mismo, de sus ingresos, el independiente respecto de sus actividades y de todo lo que conlleva ser un empresario pequeño, mediano o gran plan. Y de esa manera tú vas viendo cómo los asesores fiscales te tratan de guiar para que, siendo cautivo, cumplas en los mejores términos deseables o posibles, que tu situación específica se presta para el cumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público. Entonces, es una obligación constitucional. Los que somos verdaderos asesores fiscales
lo aceptamos incondicionalmente, Juan Manuel. Es que, por ejemplo, fíjate, ese punto es importante. Ya desde que un pseudo asesor, porque yo incluso lo podría ver así, un pseudo asesor que te dice, a ver, vamos a ver, y no vas a pagar nada de impuestos. Con esta estrategia no vas a pagar nada de impuestos. Tú mismo dices, ay, caray, esto es demasiado bello para ser cierto, ¿no? Y generalmente cuando algo es demasiado bello para ser cierto, generalmente no es cierto. Es malo. Y te dejan atendido como contribuyente, no, pues mira, lleva a cabo esta actividad, lleva a cabo esta operación y te va. Pero un asesor de este tipo, digamos, el asesor que es una planeación fiscal correcta, porque yo creo que también ha sido como que desvirtuada la palabra, ¿no? O sea, ya nada más oyes planeación y dices, ¡ay, el diablo!, ¿no? Pero en realidad, si la ves objetivamente, dices, no, a ver, un contribuyente que lleva una planeación fiscal correcta, optimizando la aplicación de los dispositivos normativos, todo haciéndolo dentro del marco de la ley, ¿no? Pero aprovechando todas y aplicando la normativa tal como debe de ser aplicada para llevar a cabo la determinación de la base real. Pero para un contribuyente que lo dejan hundido y estos pseudo asesores, ¿ellos qué responsabilidad tienen respecto de esto que en su momento le están sugiriendo al cliente que lleve a cabo? O ellos, o unos como asesores fiscales, podríamos decir, bueno, pues yo recomiendo, y son como las llamadas a misa, si la quieres seguir, síguela, si la sigues, pues me tienes que pagar un dineral, ¿verdad?, sobre lo que te vas a ahorrar, pero si te llega a pasar algo, bueno, pues yo te defiendo, pero yo estoy de lejecitos, ¿verdad? O sea, un asesor fiscal, ¿cuál es su responsabilidad en estos alcances, en estas estrategias, planeaciones, apoyos, ayudas? ¿Cómo es su responsabilidad? Mira, en antaño la responsabilidad del asesor fiscal estaba muy liberada, estaba muy aligerada. No pasaba nada, ellos no se comprometían a nada. Posteriormente se les exigió que hicieran una especie de responsiva en donde su criterio podría o no coincidir con el de el gobierno hacendario. Pero no fue suficiente. Y este gobierno ya echó a andar hipótesis legislativas de la responsabilidad del servidor público en varias disposiciones que le hacen ver riesgos hasta de carácter penal. Entonces ahí yo creo que está bien. Qué bueno que se busque la disciplina para que no haya la sorpresa y el abuso. A ver, Y platícanos un poquito más de esa parte de la responsabilidad penal del asesor fiscal. bueno, tenemos ya previsto en la ley que si tú, por ejemplo, los esquemas reportables, si tú no tienes un esquema reportable que debieras haber señalado a la autoridad y eres señalado por el contribuyente, puedes hacerte acreedor a sanciones de carácter económico, para empezar. Pero si tu planeación llevaba tendencias de carácter defraudatorias, te puedes hacer responsable del esquema de delitos. Entonces, esto ya está señalado en ley, en el Código Fiscal de la Federación, relacionado con el Código Penal Federal y otras disposiciones de carácter penal. Entonces, si tú vas viendo, ya el asesor fiscal ya no está así de blandito de que me escapo y es tu problema, sino al contrario, ya lo están atando a los supuestos donde sugiere que haya una evasión fiscal agresiva, simulada de planeación fiscal. Porque estos pseudo fiscalistas que todos vemos con cierto, no recelo, sino más bien desprecio, no vemos que esa gente sea responsable de sus planeaciones y de sus consecuencias. Entonces, el gobierno es contra ellos, contra los que está destinando ese desprecio al fiscalista y esas hipótesis sancionatorias en lo económico o en lo corporal del asesor fiscal. Entonces, ahí tenemos, si nos ponemos a esculcar, como diría yo, la ley,
a acuciosamente revisar los supuestos donde se puede ser responsable de la acción penal, vamos a encontrar que ya se correlacionan varias disposiciones dirigidas a quien oriente, sugiera, proponga ideas de ese tipo que sean atentatorias del cumplimiento de la ley o que sean las estrategias más agresivas que tengan un efecto contra la recaudación impositiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, ya los responsables fiscales de una sugerencia, de una planeación, deben pensarlo 3 veces antes de hacer una sugerencia de estrategia. Pero Ya, fíjate, lo permíteme que te interrumpa en ese punto, antes sí. de continuar. Fíjate cómo, en la parte en la que tú nos indicas, o sea, desde el mismo tópico de tu exposición, Fer, hay una animadversión. Sí. Pareciera ser que entonces esa animadversión respecto de ciertos asesores o pseudoasesores está justificada. Sí. Porque dices, a ver, no, pues es que sí está bien que a gente como esta incluso quémela en leña verde, ¿no? Porque no solamente ellos están haciendo porquerías, sino que desprestigian al resto del gremio que no andamos haciendo porquerías. Ahora, el problema es, ¿cómo o qué podríamos hacer nosotros como asesores que no hacemos cochinadas? Porque claro, aquí todo el mundo tenemos que decir que nadie hace cochinadas, ¿verdad? Entonces, para los que no hacemos cochinadas, ¿cómo podemos convencer nosotros a la autoridad que nosotros no pertenecemos a esa pequeña proporción de pseudoasesores que hacen porquerías y que es a los que sí debe tener animadversión, pero no a todos? Porque, a ver, entiendo que se hayan endurecido las sanciones penales, como bien lo haces tu referencia, te voy a hacer copartícipe en la comisión de estos delitos, te voy a hacer, ahorita quiero que toquemos precisamente ese tema que tú ya hiciste como una aproximación relacionada con estos esquemas reportables, pero a ver, yo como asesor fiscal que no hago marranadas, ¿cómo puedo convencer a la autoridad de que yo no formo parte de ese gremio? Porque ellos pareciera ser que las autoridades salen y todo lo que huele a asesor fiscal, para ellos no hay buenos y hay malos, todos son malos, todos buscan una evasión, todos buscan una ilusión y por lo tanto todos deben de ser pasados por el mismo rasero. ¿Qué hacemos? Sí, mira, tú habías comentado la planeación fiscal que se satanizó por los gobiernos anteriores. Y si nosotros nos vamos a su definición connotativa desde el punto de vista del diccionario de la lengua española, planear es programar, organizar, proyectar. O sea, no es sacramentalmente lo satanizado de planeación fiscal. Eso fue satanizado, sí, pero en el esquema del universo de gente que planea y proyecta el desarrollo y conducción de una empresa, tenemos en esa función una universalidad general de quienes se portan bien y quienes no lo hacen. Entonces, dirían, bueno, a ti no te afecta que haya desprecio a los asesores fiscales. No, espérame, sí me afecta. Y me ha afectado en mi desarrollo profesional. Yo me sigo preparando, sigo estudiando, sigo escribiendo, sigo luchando por conocer y estar al día con las disposiciones fiscales. Pero de nada sirve que tú dijeras, yo soy un asesor fiscal que se va por el lado derecho o de la derecha, por el buen camino, en el que se pretende que se cumplan las disposiciones tributarias de manera legal, de manera correcta, de manera apropiada. Pero no se trata de que convenzamos a las autoridades de que yo en lo individual me porto bien, sino más bien yo en mi individualidad a qué gremio correspondo, a qué parte de esa gran división
de los que son agresivos, que no tienen escrúpulos, que van por su rebanada de pastel y dañar al patrimonio del fisco y dejar volando al contribuyente que confió en ellos en sus famosas estrategias fiscales. Yo digo que hasta ahí todos estamos convencidos que eso debe cambiar y acabar. Lo que a mí no me ha gustado es que a todos nos partan con la misma tijera, ¿no? O sea, a todos nos han pasado a cuchillo y nos están victimizando, porque yo creo que habemos gente que somos necesarios. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy abogado, litigante, de toda la vida. O sea, tengo más de 3 décadas dedicado a litigio. Tengo escritos, tengo artículos, soy investigador, he sido expositor, he sido profesor, y con mucho ánimo y con mucho amor a la profesión. Y siempre la bandera ha sido, ustedes asesores fiscales futuros, que se cumplan bien las disposiciones fiscales. No infundibles, creen monstruos extraños que evadan el cumplimiento de obligaciones. Yo creo que eso sería ridículo para un catedrático o para un expositor. No creo que pudiera ser por ahí. Entonces, ¿cómo puedes tú demostrar que no todos los asesores fiscales que estamos siendo victimizados podemos ser perversos? Correcto. Y atentamos contra la recaudación? No es así. Y te decía, el ejemplo del abogado es que, ¿cuál es la función de un abogado que defienda a los contribuyentes? En tu opinión, Juan Manuel, ¿cuál sería esa función? ¿Para qué somos los abogados? Eso es interesantísimo. Y esa también una parte que yo quería comentarte. A ver, tienes por un lado al asesor fiscal que le vende una estrategia de minoración de la carga tributaria al contribuyente. Sí. Quedémonos hasta ahí, sin entrar si fue buena, si fue mala, si fue evasiva, si fue elusiva. Luego tienes por otro lado a un postulante como tu caso, por ejemplo, en el que la autoridad en el 99.9% de los casos va a decir que lo primero que pasó, siempre y cuando, o atendiendo a que hubo una disminución desde su punto de vista injustificada de la carga tributaria, debe de ser modificada esa disminución para llevar al contribuyente a lo que realmente debió de haber pagado, ¿no? Ajá. Y llega ahora contigo como postulante, que tú no tuviste absolutamente nada que ver con aquello, pero también eres un asesor fiscal. Sí. Eres un asesor fiscal distinto. Un asesor fiscal que ya tiene una tarea verdaderamente importante, que es la de brindar una defensa a este contribuyente. Ahora, uno como asesor fiscal podría decirle al contribuyente, oye, es que sabes qué, lo que hiciste, yo lo veo y si es una verdadera porquería, yo no puedo compartir esa parte que hiciste con ese cuate. O sea, yo no podría, incluso, o sea, ¿cómo te voy a defender si lo que estoy viendo que hiciste fue estiércol, ¿no? Y lo que dices, oye, es que yo no sabía que lo que me estaban diciendo estaba mal, ¿no? Entonces, también ahí el asesor fiscal toma una participación muy importante, pero te encuentras también con una posición del gobierno de, a ver, oye, asesor fiscal, ten cuidado, contribuyente, ten cuidado, yo te recomendaría que ni siquiera te defiendas y mejor acércate conmigo, haz un mea culpa, haz un acto de expiación conmigo, págame lo que me debes y hoy renuncia a tu derecho constitucional a tener a una defensa efectiva. En ese caso concreto, uno como asesor, en este caso ya de la defensa, dices, bueno, pues a lo mejor sí lo hiciste, a lo mejor sí te portaste mal, pero pues yo tengo que defenderte, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Digamos, si hasta los peores criminales tienen derecho a una defensa efectiva, ¿por qué un contribuyente no? ¿Por qué tendría que renunciar a ese derecho, a ese sacrosanto y constitucional derecho de defensa
simplemente por el hecho de que lo que está involucrado en el fondo es una contribución. No, mira, yo partiría de un esquema ético. En el que yo ejerzo, el código de ética que yo ejerzo, lo primero que hago es valorar las posibilidades de éxito. Esas posibilidades de éxito precisamente provienen de cómo se comportó el contribuyente. ¿Qué contribuyente es el que te pide que tú lo asesores? Y debo decir entonces que tú tienes el beneficio profesional de hacerle notar a quien se acercó a ti para una defensa que no tiene con qué responder a las imputaciones de la autoridad. Cuando tú sabes de antemano que lo que hizo como asesor fiscal litigante no tiene defensa, solo va a alargar el problema, pero no llega a ningún lado porque no hay posibilidades de éxito, porque está mal hecho. Ahora, si tú me preguntas, oye, Fer, ¿cuántos asuntos tú ganas? Digo, mira, felizmente gano una gran proporción, casi todos. ¿Por qué? Porque elegí a los que tenían arbitrariedades enfrente, abusos de la autoridad, excesos de poder, desvíos de poder. Elegí a esos contribuyentes para equilibrar en el esquema de la profesión el Estado de Derecho. Fíjate, llego a un punto en el que el abogado corre el código de ética en su haber y no se trata de defender y alargar el asunto, lo cual es muy antiético, es indebido, es inmoral. Ahí sí yo no me presto a esas situaciones. Pero mira, en el universo de inversores que andan buscando dónde invertir patrimonio y desarrollar empresa, cuando se llega a tocar el punto del cumplimiento de obligaciones fiscales y el Estado de Derecho, México está muy desacreditado. O sea, ha habido recursos que se han ido del país o que venían al país y fueron detenidos porque no hay seguridad jurídica a los contribuyentes. O se pretende que no exista en ningún sentido. Ni el derecho a defensa, a previa audiencia o audiencia. No. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que también ahí había un catálogo de asesores que necesitados de ingresos no tienen escrúpulos para llevar un litigio. Pero habemos litigantes que somos necesarios para equilibrar el ejercicio de la función pública. Si nosotros, el ejercicio de la función pública sería totalmente anárquico, arbitrario, abusivo. Hay abuso de la autoridad y va a haber más. Se avecinan tiempos muy, muy duros, Juan Manuel, porque con las reformas y todas las prestaciones de facultades que se le han dado a las autoridades fiscalizadoras, hasta el derecho de interpretar un contrato y cuestionar su legalidad, su autenticidad, su contenido, su eficacia jurídica, pues vemos que hasta que te pueden quitar tu patrimonio por ser simplemente un tercero relacionado con el contribuyente auditado y porque obstaculizas sus facultades según la reforma para 2021, te pueden bloquear tus cuentas bancarias según la reforma. Entonces tú dices, espérame, yo creo que ya el exceso está siendo mayúsculo. ¿Por qué? Porque el concepto o definición de tercero relacionado con el contribuyente es muy genérico, es muy amplio. Ahí metes a cualquiera que se relacione con el contribuyente, a cualquiera, empleado, asesor, contador, a todo mundo metes ahí. Pero el chiste es que obstaculicen las facultades. Simplemente ellos puedes decir, te consultan y te dicen, a ver, dime de este contribuyente esto o aquello.
y tú dices, pues no sé nada, estás obstaculizando facultades, porque eso es muy abstracto, es muy subjetivo. Entonces, desde ese universo de disposiciones que le dan a la autoridad una facultad, una potestad agresiva. Fíjate, yo recuerdo cuando se creó la figura de bloqueo de las cuentas bancarias y el cobro automático de deudas tributarias, yo recuerdo que en una conferencia magna de GBA, teníamos muchísima gente en ese auditorio. Yo les dije, ya le permitieron a la autoridad sacarte a ti la cartera y cobrarse lo que le adeudan. Eso es lo que representa esa reforma de bloquearte las cuentas y hacer la extracción de los recursos. Hoy te digo, ya le dieron a la autoridad todas las herramientas que se puedan uno, por lo menos hasta este momento, imaginar para que la autoridad tenga muchas facultades para obligarte a pagar inmediatamente. Simplemente te bloquean tus sistemas. Ya no puedes facturar ni recibir dinero ni nada. ¿Verdad? Te bloquearon. A ver, entonces, fíjate, aquí planteas una asimetría total en la relación en la relación jurídica tributaria, entre acreedor y deudor. Asimetría que siempre ha existido, asimetría que siempre ha sido justificada por la relevancia que tiene la recaudación para el cumplimiento mismo de los fines del Estado. Sin embargo, y por lo mismo que tú señalas, el asesor fiscal se vuelve indispensable, ¿no? Se vuelve indispensable para tratar más o menos de equilibrar esa asimetría. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo como autoridad un cúmulo de facultades impresionantes que las ejerzo en mi absoluta libertad. No tengo prácticamente ningún tipo de atadura, salvo las ciertas formalidades procedimentales que cada vez son menos, cada vez hay menos excepciones, pero como autoridad puedo yo ejercerlas libremente. Por otro lado, tienes a un contribuyente que se encuentra inverso en este ejercicio de facultades, en un cúmulo de cumplimiento de obligaciones formales y de fondo, pero sobre todo formales, declaraciones informativas, avisos, atención de requerimientos, etcétera. Subir la contabilidad, tenerla de determinada manera, bla, 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 con una serie de consecuencias tremendas en caso de incumplimiento a cualquiera de estas obligaciones. Te bajo el sello, te inmovilizo la cuenta, te doy de baja la firma electrónica, o sea, y por lo tanto te paralizo, te inmovilizo. En estos casos, el asesor fiscal pues se convierte en la herramienta de defensa principal del contribuyente. O sea, sin un asesor fiscal, sin un buen asesor fiscal, simplemente está a expensas de lo que la autoridad quiera hacer. Siempre en el ejercicio, como bien lo señalas tú, de un marco ético, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo? O sea, dices, Dios mío santo, o sea, por eso entenderíamos que existe esa animadversión, ¿no? Porque, digamos, este asesor fiscal es el último bastión defensivo, digámoslo así, que tiene el contribuyente antes de que la autoridad, pum, le se vaya. O sea, es tu vía de acceso para poder cumplir con sus obligaciones formales de manera debida, es tu vía de acceso a un medio de defensa efectivo que te pueda servir para tutelar tus garantías, tus derechos humanos. Y a ese último bastión lo satanizas, lo pones como un verdadero pillo, como un truán, como un corsario, ¿no? Que simplemente está buscando cómo sacar dinero de las arcas de la nación
a través de los abusos a los cuales va a someter a un contribuyente. Tiene mucho que ver también la percepción que se genera, ¿no crees tú, Fer? Sí, sí. Claro que sí. Mira, hablemos de perversión. La perversión está emergida en el ambiente fiscal, en la relación jurídico-tributaria, entre lo que hace la autoridad en el destino del gasto público y la obligación que tú tienes de pagar y colaborar a el desarrollo del gasto público. Cuando tú ves, como nos tocó ver el sexenio pasado, a un grupo de sultanes que se hacían de miles de millones de pesos, como si nada, y por ahí andan haciendo actos de corrupción y escondiendo la riqueza que le saquearon al país, y que históricamente ha sido así, de herencia a herencia sexenal. Te das cuenta que eso inhibe el deseo del contribuyente cautivo de contribuir correctamente a sus obligaciones fiscales. Sí estamos de acuerdo ahí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú no sientes la confianza de que el destino de tus aportaciones contributivas van a estar precisamente aplicados al buen ejercicio de la función pública. Este gobierno actual ha tratado de atacar estos bastiones por los dos parámetros en la relación jurídico-tributaria. Por un lado, obligar al contribuyente cautivo a cumplir lo mejor posible y en forma expedita el pago de sus obligaciones fiscales. Y por el otro lado, evitar la corrupción de los agentes de gobierno. Entonces, bueno, cero corrupción. Pero, aún así, se atraviesa este año, terrible año, en el que hay una pandemia que detiene la economía nacional y la afecta gravemente, la hiere, de tal suerte que ahora que viene, y debemos pensar en la proximidad de las reformas, del nuevo ejercicio fiscal, perdón, y vemos con mucha preocupación que a todo aquel empresario que se supone que es un gran empresario, le tienen que exigir puntualmente el pago de sus contribuciones, no ayudarlo, no comprenderlo, no subsidiarlo fiscalmente, como sea, y exigirle puntualmente el pago de contribuciones fiscales, a pesar de que es público y notorio que la actividad económica del país está detenida. Segundo, no hay dinamismo. Los asesores fiscales estamos varados en una función profesional, pero aquí el tema que se eligió tiene que ver con que no nos corten con las mismas tijeras, no somos iguales. Habemos gente decente, mucha. El país se sostiene de gente decente, ¿sí? De asesores fiscales decentes. O sea, si nosotros pudiéramos comparar el número de asesores que hacen planeaciones morbosas, temibles, temerarias, destructivas de la recaudación fiscal, veríamos que el número de asesores, comparado con el número de asesores fiscales que le dan dinamismo a la economía y le dan estructura y le dan equilibrio jurídico, es mayor. Si no, esto no funcionaría, Juan Manuel. Sí. Si no fuera mayor el número de personas que cumplen sus obligaciones fiscales y lo han hecho por convicción profesional, este país no sería lo que es dentro de su limitada crecimiento económico. Pero
A lo que quiero concentrarme es a que le pidamos al gobierno que no nos trate peyorativamente, que no nos trate con desprecio, que no nos vea con ojos de No, no, animales. no, no. Y como si todos fuésemos una bola Delincuentes. de delincuentes y truanes, ¿no? Que somos las mentes maestras detrás de la comisión de un delito, no somos así como que los autores intelectuales de la comisión de delitos, de lavado de dinero, de defraudación fiscal, del equiparable, o sea, de simulación de actos jurídicos. ¿Quiénes son? Esos cerdos. O sea, cualquier Sí. abogado o contador con especialidad en fiscal, en impuestos, tiene que ver desde, digamos, debe de haber hasta una materia en la carrera que se llame, cómo empezar a pensar para defraudar al fisco, ¿no? Porque no, a todos, como bien lo señalas, y lo comparto, nos cortan con una tijera, ¿no? Ahora, y no te quiero dejar ir, porque ya nos queda poco tiempo, pero no te quiero dejar ir. En este tema de avanzada, ya de entrada, que ya incluso ya están las reglas y todo, para los esquemas reportables, los asesores fiscales, ¿qué papel vamos a jugar? Bueno, vamos a hacer un poquito el filtro. Digo un poquito porque si tú no lo haces, lo hace el contribuyente. El esquema reportable está dirigido principalmente al contribuyente, pero tú como asesor fiscal y genio de la idea que estás proponiendo que se aplique, pues vas a tener que pasar el filtro y decir, yo estoy sugiriendo que trabajemos así, tu autoridad, ¿estás de acuerdo? ¿Va a haber afectación a la recaudación? Pues que sí, entonces no pasa. Esto estaría viendo muchas directrices. O sea, Y el secreto profesional, oye, y el secreto profesional, esa o es el una libre buena ejercicio también de la profesión. Fíjate que yo veía a otro gran amigo mío, doctor José de Jesús Gómez Cotero, que comentaba que él hizo la investigación. Yo no la he visto, no la he corroborado, pero confío mucho en su seriedad. Él hizo la investigación de que el secreto profesional está regulado en disposiciones de orden local y que cuando hay una excepción en la propia ley que aplica el secreto profesional, que dice, cuando la autoridad te pida la información, olvídate del secreto profesional, ¿sí? Lo tienes que brindar. Entonces, si nosotros aplicamos bien a bien las leyes locales que tendrían que ver con el estatus del secreto profesional y vemos esa excepción que dice, tú puedes guardar secreto profesional frente a terceros, pero no frente a las autoridades competentes, tribunales que te lo requieran o autoridades administrativas que te lo requieran. Entonces ahí Pero está aquí ni te lo liquidado. requiere, ¿no? Aquí no hay Sí. ni requerimiento, aquí en cuanto tú sientas que es algo raro, solito te tienes que ir a confesar, aquí ni siquiera te lo van a pedir. Sí, claro, Juan Manuel. Pero fíjate que dentro de todo, se podría discutir eso del secreto profesional que queda excepcionado porque la ley prevé lo que nosotros no habíamos considerado. Nosotros decíamos el secreto profesional es universal y no, tiene la excepción de que no lo puedes ocultar a la autoridad competente que te pida la información. Sí. Tenemos en otro esquema que tú puedes discutir en un momento dado que como asesor fiscal ya no tienes esa confidencialidad con tu cliente y obviamente al cortar de tajo la secrecía profesional, tú puedes claramente entender que ya no puedes ocultar una planeación fiscal agresiva. Eso destinado a los que ejercían esas labores que nosotros vemos yo en lo personal con desprecio. O sea, yo digo, sí, una cosa es que se cumpla la ley en sus términos y otra cosa muy diferente es tratar de abusar y de hacer que gentes que tienen que pagar contribuciones
no lo hagan, ahora sí por capricho del asesor o planeador fiscal. Entonces, en eso sí yo veo con desprecio a ese grupo. No lo comparto, simplemente. O sea, ellos me podrán insultar y ofender y lo que quieras, pero no lo comparto y nunca lo he compartido en mi vida profesional. Yo he dejado de tomar infinidad de asuntos porque no tienen defensa. ¿Por qué? Porque son antiéticos. Y es para mí corrompible que en un momento dado yo le diga a un cliente, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por tu asunto y pues a ver si tenemos suerte, a sabiendas de que no tiene defensa. O sea que tú no aplicas el 11º mandamiento de no importa si se gana o se pierde, pero sino que se cobre. No, 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 no. Qué bueno, Fer. Qué No, bueno. no. Ojalá, mira, ojalá que, y que mira, por lo que escucho, eres además catedrático. Este tipo de formación debe de ser transmitida a las nuevas generaciones, Sí. porque yo creo que nuestro país necesita de este tipo de abogados, de profesionistas en general, contadores, financieros, con una idea ética, porque sí, si no, nuestro país, ya si de por sí estamos en la orillita de la barranca, nada más necesita un empujoncito, ¿no? Entonces hay que tratar de salvarlo, y en verdad te felicito, y te reconozco tu posición. Fer, disculpa que corte la plática así, cara, pero es que te digo que aquí el tiempo nos vuela horriblemente. Y nada más tenemos una bendita hora para discutir estos temas, pero no quería dejar pasar estos últimos minutos para reconocer tu posición. Y la verdad es digno de reconocimiento y de felicitación, Fer. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias por habernos dedicado el último programa a un tema tan interesante, tu tiempo, tu acompañamiento, y pues te esperamos pronto. Sí, cómo no, Juan Manuel, cuando gusten, cuando dispongan, créeme que lo hago con mucho cariño, le tengo mucho afecto a GBA y qué placer platicar contigo, Juan Manuel. Qué placer tan exquisito. Obviamente hay que dar buena enseñanza a los nuevos fiscalistas. Sí, parece ser que tenemos un problemita con Juan Manuel en su conexión, pero yo les agradezco a todos su atención generosa para la edición de este programa, para la emisión, para los que me siguen en libros. Después de análisis temático del Código Fiscal de la Federación, hay en mente otro proyecto de una autoría y espero que llegue a sus manos pronto la obra y cuanto esté terminada. Todavía nos falta, ¿no? Hola, Muy Fer. bien, don Andrés Ávila. Oye, seguramente tuvo algún problemita por ahí, Juan Manuel. Bueno, yo quiero agradecerte a nombre de GBA, a nombre de Juan Manuel mismo, tu tiempo. Él ya te quedó aquí en la invitación y yo estoy seguro que va a estar con nosotros. De hecho, en un ratito más estamos platicando de esos temas. Fer, Sí. un abrazo, feliz Navidad, feliz Navidad a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ciberescuchas, ¿cuál radioescuchas? El mejor de todos los años, porque estoy seguro que seguramente ya estaremos hablándonos el próximo año. Muchas felicidades, Fer, te agradezco mucho y bueno, hasta aquí cerramos el programa. Muchísimas gracias, a nombre de Juan Manuel, que por alguna razón técnica no está aquí despidiendo el programa, les agradecemos mucho la participación en este programa. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo a todos, feliz año.